Gracias a todas y todos por conectarse en este espacio. No sé si Jorge quieres hacer una introducción, sobre todo Eso también sí, de los seminarios, y ya claro. después, pues comenzamos. Listo, entonces pues de nuevo buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por estar. Ya este es el seminario como número 2830. Les cuento que ya pues en el canal de YouTube que ahorita les comparto está ya actualizado hasta el seminario pasado que dio el señor Bernardo Ramírez del Valle. Y pues yo les había dicho la semana pasada que hoy íbamos a tener un seminario particular, un seminario especial, porque tenía que ver con un trabajo que se hizo sobre unas crónicas que había hecho Gabriel García Márquez hace ya pues mucho tiempo. A mí, Henry Huertas del municipio de San Marcos, el profesor Henry Huertas, me comentó de la iniciativa, me pasó el teléfono de Alejandra, que es la persona que va a dar la charla hoy. Nos pusimos en contacto y ella amablemente aceptó dar el seminario. Entonces, la idea es que el seminario lo den dos personas. Entonces, inicialmente Andrea y posteriormente Andrea Melo y posteriormente Andrea Sánchez. O sea, Andrea Melo es periodista, Andrea Sánchez es artista visual, y ellos estuvieran haciendo este trabajo, pues del cual ella nos va a comentar más, sobre las memorias del agua. Entonces yo le comenté a Andrea cómo era como el formato del seminario, que era más o menos una hora en la cual ella hacía la presentación del trabajo, y posteriormente había un espacio de discusión. Entonces accedieron. Entonces pues nada, les presento a Andrea Melo Tobón. Muchas gracias, Andrea, por aceptar la invitación, y de verdad pues por favor, adelante. Es un espacio bastante informal, o sea, no, o sea, la idea es aportar desde lo que tú nos puedas presentar y posteriormente desde las discusiones que se den. Entonces, muchas gracias y dale. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdón, la segunda vez, no, ahora tercera. Buenos días a todos y todas. De antemano agradecerles por haber acompañado este espacio. Sabemos que no es un horario fácil, pero pues la idea sobre todo es poder compartir, pues no solo ese trabajo, sino también reconocerse en otros que sin su presencia, sin su memoria y sin su trabajo hubiera sido imposible hacer este trabajo. Eh, ya estamos un poco a presentar cómo, cuál fue el proyecto, en qué consiste el proyecto, cuál fue la relación con este archivo, con estas crónicas de Gabriel García Márquez, y un poco cómo también fue esa búsqueda no solo de reportería, sino también de investigación, y un poco también darle chance a qué tal y qué tal si el chisme también es memoria, y qué tal si hablamos también de Gabriel García Márquez como uno de los mejores, sin el mejor chismoso de la Mojana, al recoger todas estas historias. Y sé que voy a hacer polémica por esto que dije chisme, pero creo que si partimos del chisme como tejido social, como un reconstructor de tejido social, eh, podemos hablar y reivindicar la palabra chisme como algo que no porque lo sepan masivamente, no quiere decir también que no sea real, ¿no? Entonces, en primera medida, pues les presentamos nosotros, el año pasado presentamos un proyecto al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el cual queríamos devolvernos esas crónicas de La Marquesita de la Sierpe, escritas por Gabriel García Márquez en 1952. Esas crónicas, pues me imagino que muchos de ustedes ya las conocen. Son cuatro entregas que también se encuentran en varios textos, entre cachacos, eh, también se encuentran, digamos, junto a los volúmenes costeños de Gabriel García Márquez, pero inicialmente se publicaron en la revista Lámpara de Álvaro Mutis y su amigo en 1952, y posteriormente pasarían a El Espectador. Eh, yo sé que llegarle aquí también hay personas de La Mojana, de Sucre Sucre, Yapel, Cincé, La Sierpe, pues digamos, y pues sobre todo no quiero es como entrar a contarles desde mi rol de bogotana, algo que ustedes ya conocen, pero de pronto también estoy aquí tratando de darle contexto a las personas que tal vez no conozcan esta obra de Gabriel García Márquez.
Estas cuatro crónicas me sorprendieron en un inicio porque yo soy muy amante de Gabo, pero sobre todo de Gabo periodista, y tanto sus columnas como sus libros de crónicas son para mí como una cosa increíble de morder y de saborear, porque Gabo retrata y escribe crónica como nadie y de alguna manera encontrar con estos textos fue una manera de, venga, ¿y por qué no los conocíamos antes? ¿Por qué no se habla más de la Marquesa de la Sierpe? ¿Por qué no se habla más de la Mujana? ¿Por qué no se habla de Sucre Sucre? ¿Por qué no se habla de San Marcos? ¿Por qué no se habla de Ayapel? Bueno, entonces, gracias a estas crónicas fue que de alguna manera también fue mi primer encuentro con la Mojana y armamos un proyecto el cual básicamente planteaba el regreso a ese territorio o a estos territorios 70 años después de la publicación de las crónicas de Gabriel García Márquez. Y tuvimos la fortuna de obtener esa beca, hace parte del Árbol Gabo del año pasado, y nos dieron, digamos, como la posibilidad de ir al territorio o a los territorios, más bien, yo sé que esto de la palabra territorios en este momento es una palabra bien odiada, pero es tierra, es territorio, son sus territorios, son nuestros territorios, anfibios, eh, icoteros, tarulleros, como lo mencionaron varias de las personas con las que hablamos, como esas identidades múltiples relacionadas con el agua y la ciénaga. El contexto de ese viaje, pues, digamos, como también presentarles digamos, como esos primeros hallazgos, es darse cuenta que cuando estudiamos el proyecto, yo busqué la SERP en Google Maps, la inocencia, y después cuando ya vamos y estamos cuadrando el viaje y estamos hablando con unos sabedores, para mí en este momento, como son Isidro Álvarez, como son Henry Huertas, como es Jairo Castro, como es Julián Díaz Arce, que nos ubican y nos dan un contexto como de esa lejana eh, idea primaria de 70 años, y entonces vamos a ir a un lugar llamado La Sierpe, donde uno básicamente pues se mueve a través de o canoas o chalupas por todo lo que también pasa en este momento pues en este momento no hace varios años con Boca del Cura y pues con Cara de Gato ahora. Y nos dimos cuenta que La Sierpe era apenas un mordisco y era una esquinita de ese gran y vasto territorio que es la Mojana, y en esa medida, en esa búsqueda, decidimos visitar como tres espacios específicos que fueron Sucre Sucre, San Marcos y Majagual. Para no hacerlo como también poderlo sentir, pues también si quieren podemos hacer como unos bloques para que ustedes también puedan pues preguntar o comentar o complementar. Creo que también esta parte no es solo presentar el proyecto, sino también enriquecer los relatos que se tejen alrededor no solo de la Mojana, sino también de Gabo y lo que ocurre y que se cuece en ese hervidero que es la ciénaga y las ciénagas. Entonces llegamos a la Mojana y nos dimos cuenta en parte también, y una de las primeras dudas que surgieron fue, bueno, o sea, revisando primero, Gabo en realidad, aunque creció en Sucre, Sucre, estuvo en Cincé y estuvo, pues, él hizo como un gran tour pues un gran tour, no, un gran recorrido, una ruta mojanera, por decirlo así. Él no estuvo en la sierpe nunca. Y él también, digamos que básicamente estos relatos los recoge gracias a su amigo Ángel Casif, que se los cuenta mientras él se encuentra enfermo en Sucre, Sucre. Y es gracias a ese chisme primario, que le llega a Gabriel García Márquez, que él se sienta a tejer esos cuatro relatos. Pero cuando 70 años después nosotras volcamos la mirada a esos relatos, obviamente, y también a quienes pueden ser esas guías o esos faros que nos permitan entenderlo de una manera más orgánica, pues nos damos cuenta que la sierpe es ese mordisco y que además pasa algo, y es que uno cómo se enfrenta o cómo verifica unas crónicas, ¿vale? Uno cómo comprueba que existió la lamparita, o cómo comprueba que existen los brujos, o cómo comprueba la marquesita. Y ese era un gran reto, pues digamos, mi profesión es ser comunicadora social, pero sobre todo periodista, y evidentemente la labor periodística había una gran brecha de, ok, no tengo forma de verificar la existencia de la marquesita de la Sierpe fuera de unos archivos de los marquesados, de cuatro marquesados que existieron en el territorio, pero no hay una sola fuente que me diga, sí, este es la marquesita de la Sierpe con unos poderes, con un registro en prensa. No,
O, por ejemplo, el registro de estas personas que se enfermaban y que tenían sapos en la panza. No, teníamos solo lo del escrito de Gabo. Entonces, con esa mirada, digamos, un poco también, no ingenua, pero sí incrédula alrededor de cómo poder recoger esas memorias, tratarlas con cuidado y con justicia, pero también entender que nos iban a poder, a nosotros nos iban a contar muchas historias, digamos, leyendas, mitos, y que iba a ser muy difícil poder lograr encontrar, digamos, brotes, como pedazos de realidad en esos relatos. Digamos, llegamos a Sucre Sucre y pues ahí lo importante sobre todo también fue entender que Macondo, o más bien Aracataca, no es Macondo. Y creo que eso es una cosa que también me quisiera preguntarles y proponerles en este espacio, y es que Macondo no es Aracataca, sino que La Mojana es el verdadero Macondo. La Mojana es como ese primer territorio en el cual emergen figuras como la Marquesita, que después, digamos, se convierte como en esta gran mamá grande digamos, del que Gabo escribe el funeral. Eh, que de la Mojana salen los brujos, que de la Mojana salen las historias de magia, que de la Mojana salen también las aventuras, eh, digamos, o más bien las aventuras, no las, estas picardías o estas historias chiquitas que se tejen alrededor de rituales como el velorio, por ejemplo, que él narra casi como si fuera una fiesta de encuentro de parejas. Y entendiendo, digamos, como esto, pues entonces llegamos a Sucre Sucre, y en Sucre Sucre tenemos el chance de hablar y hacer dos espacios con unos mayores, con un ancianato. Fuimos a un ancianato y con el colegio Las Mercedes. Entonces, bueno, digamos, ahí puedo hacer un paréntesis. Para que sepan lo que están viendo, esta es la página del proyecto. Si quieren, también pueden meterse en este momento, memoriasdelagua.co. Ahí pueden ir explorando, digamos, un poco la apuesta. Quisiera, antes de hablar particularmente del proyecto como tal, sobre todo contarles ese viaje, porque creo que no es lo mismo decir, hicimos un proyecto sobre lo que alguien nos contó, sobre lo que muchas personas nos contaron, y nos sentamos y simplemente lo transcribimos y lo tejimos y lo ordenamos y se ilustró. Mi compañero trató de contar y ya, sino que básicamente hay también una labor y unas preguntas que nos salen justo después de ese trabajo y que aún resuenan de nosotras. Y es sobre todo sobre, primero, pues ese primer Macondo o incluso no un Macondo, no todo tiene por qué ser Macondo, tal vez son territorios distintos y tal vez la Mojana merezca su lugar propio. También son preguntas que pues que me gustaría plantear acá. Eh, y bueno, la idea también de ir al territorio y de ir a la Mojana y a Sucre Sucre y a la Majagual y a San Marcos, era también escuchar qué tanto sabían sus habitantes sobre, primero, las crónicas de Gabriel García Márquez. Había personas que sabían, había personas que no, sobre todo los mayores las tienen muy presentes. Dos, bueno, también las personas que son de Bogotá, de otros lados que no son la Mojana. Dentro de la Mojana, no siempre hablar de García Márquez es algo que evoque orgullo. Hay personas a las que simplemente no les gusta Gabriel García Márquez y no les gusta su literatura, o sienten que él no fue justo con la región. Y eso es algo que también, digamos, vale la pena tener presente acá, eh, porque es real. O sea, Gabo no es amado en toda Colombia y no hay pecado en ello, pero pues digamos también es una realidad que vimos. Y también, y porque, digamos, como muchas personas hablan de esa injusticia y de ese tal vez olvido o indiferencia de Gabo, o de pronto omisión, no sabemos, o incluso puede ser que no, simplemente que él quiso rendirle homenaje a toda la Mojana a través de la sierpe. No, no quiero llenar vacíos que no sería justo con él ni con nosotros. Pero Gabo vivió mucho tiempo en la Mojana. Él vivió en Sucre Sucre, en Cincé, digamos, de hecho, es Sucre Sucre, que fue el primer espacio al que fuimos, donde está la casa de Cayetano Gentile, que era el amigo de él, que murió asesinado digamos, por un asunto de amores, que fue la historia que después inspiraría Crónica de una muerte anunciada. Estaba también la casa donde pues, funcionó el prostíbulo La Mala Hora.
En Sucre también está la casa donde vivió, pues su padre montó la botica. Entonces, mucha gente que, digamos, es de La Mojana, no se explica el por qué Gabriel García Márquez no habla más de Sucre o no habla más de todo lo que ocurrió allí, porque allí también, según dicen, perdió la virginidad. Pero más allá, digamos, como perdón, más allá de seguir en esto, pues digamos, ahí paramos como lo de Gabriel García Márquez y nos adentramos sobre todo en una revisión de las memorias y de hablar con habitantes de todo el pueblo y de todos los, digamos, de estos pueblos para entender un poco cuál era su relación con Gabo, con estas historias y no solo hablamos con mayores, quienes, digamos, después de dos preguntitas o dos pinchazos, de una dijeron, no, sí, yo también conocí a una bruja, yo también estuve con un curandero, el indio Manuel María, claro, la planidera Pacha Martínez, no, el rezandero. Digamos que varias figuras de las que habló Gabo sobreviven aún en la memoria de algunos habitantes de, por ejemplo, en este caso Sucre. Sin embargo, también nos dimos cuenta de algo y de la importancia de hacer esto para nosotras, y era sobre todo poder recabar la memoria de personas que tal vez en una década o dos ya no estén con nosotros. Y con ellos también un poco ese inicio del olvido, que si no es por ejercicios como el que han hecho Henry Huertas, Isidro, y varios, digamos, escritores o escritoras que tal vez no conocemos, también está Flor María Jaraba, que es una investigadora, pues que intentemos contactar mucho y a quien le quiero rendir un espacio acá, porque a veces es conocer a mujeres que se vayan y que se metan a escribir y que incluso lo pueden hacer. El problema es, las conocemos también, dónde están y dónde estamos nosotras en ese mapa, eh, y cómo sentimos también y cómo escribimos las mujeres, es que escribimos de alguna manera o no. Bueno, y también en ese ejercicio con los mayores también nos preguntamos qué pasa con los niños, qué ha pasado con esas tales miedos de que los niños ya no leen y que los niños no saben del pasado. Y en ese taller también que hicimos con ellos nos dimos cuenta de que, de hecho, también muchas historias de las que nos hablaron los mayores, estos niños las conocen. Por ejemplo, la lamparita, que pues para los que no han conocido, no han leído las crónicas, la lamparita es un aparato, un espanto, que es como una bola de fuego incandescente que se le aparece a mojaneros en la ciénaga, sobre todo, aunque también se ha aparecido a sanmarqueños, y lo que busca es desorientar, ¿sí? Como que de alguna manera te distrae, te atrapa, te comienza a desorientar, pero también se puede molestar si la alumbras con una linterna. Ellos también hablaban de, pues digamos, acá tengo unos ejemplos muy bellos de los niños, por ejemplo, hablando de brujas, del combate de unas brujas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de que a pesar que todo suene leyenda y a pesar de que incluso cuando uno entrevista a personas digamos, en diferentes esquinas, el tono, cuando van a contar una historia de la que recuerdan, cambia totalmente. No es un tono que es, no, yo estoy segura, o un tono de, no, eso es mentira, no, es un tono de leyenda. Y lo que ocurre entonces cuando nos contaban es, por ejemplo, un día hicimos una noche con un ebanista, que es don Fabio, que es un ebanista y músico muy querido en Sucre, y de hecho de las pocas personas que supimos que conoce y canta el Zafra del Dolor Profundo, que es un canto de luto. Eh, Don Fabio también, esa noche que hicimos eso con Isidro y con Francisca, la compañera de Isidro y profe docente, fue que ellos comenzaron a contarnos historias, y no parábamos. Y en un momento yo les conté una de susto mía, aquí en Bogotá, en la Candelaria, y me dijeron, "Ah, eso sí da susto, lo tuyo, a ti sí te pasó", y yo, un momento, entonces a ustedes no les pasó. No, sí, sí han pasado cosas, pero es que a veces pues uno te va echando cuentos, y yo dije, ok, ok, está bien, y está bien que por el hecho de que uno crea que no sea real en el exterior, no quiere decir que no sea verdad. Y después de eso, digamos, como esa visita a Sucre, hicimos lo propio en Majagual con Julián Díaz Arce y con, digamos, también habitantes de Majagual y después con San Marcos, con Henry. Y fue
al principio ese temor de encontrarnos con leyendas y con leyendas y leyendas y cuentos que parecían salidos de un poco de esos cuentos de infantiles cuando hablan del Moán o de la Llorona, pero nos pasó algo muy bello en ese triángulo de, de viajes y fue darnos cuenta que, aquí hay un mapita muy bello, y fue darnos cuenta que precisamente en ese espejo entre pues Sucre Sucre, San Marcos y Majagual y otras historias con las que también nos dimos cuenta que las historias se repetían. Y ahí pasó algo porque cuando ya una historia se repite y ya cuando la lamparita no es de Sucre Sucre, sino también de la Sierpe o de Guaranda, o también nos encontrábamos con otros habitantes, por ejemplo, de Ayapel o de la misma Sierpe en esos territorios, nos dimos cuenta que había algo de cierto ahí en esos espacios, ¿no? Algo de cierto ahí en el ejercicio de habitar la Mojana. Entonces, no solo la reiteración, digamos que aquí vemos algo y es que en los territorios a los que visitamos y a la gente que entrevistamos, todos nos hablaron de un Jesucito, de la Santa Tabla, de la tacita, de la lámpara, de las brujas, de los brujos, de los curanderos. Y fuimos generando un gran tejido, digamos, como patrón de telaraña, en el cual dijimos, ok, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo hacemos para que esto no solo quede como unos cuentos y ya, sino que se entretejan en una misma crónica? Entonces, en esa medida, digamos, ya después de haber viajado, digamos, hubiera gustado muchísimo viajar mucho más. Entrevistamos cerca de 20, 25 personas, unas transcripciones de alrededor de 100 hojas. eh, pero digamos en ese momento para contexto, pues me encontraba en estado de gestación y no era tan fácil para mí moverme en el territorio, pero evidentemente creo que esto es un reto que nos invita a todos y todas y nos interpela a eh, que sea un ejercicio continuo el de rescatar esas historias y no dejar que simplemente llegue un momento en que la tradición oral y haya un último mayor o mayora el que la recuerde, sino que se aviven, sea como se atiza el fuego, ¿no? Entonces, como ya para cerrar, porque creo que me extendí mucho, pues están en ese ejercicio del regreso, digamos, a casa, de ese asentamiento, de dejar que las historias cayeran como agua y nos bañaran. Salieron 4 crónicas digamos, salió este proyecto de memoria del agua que voy a mostrárselos bien, digamos, en qué consiste. Son estas 4 crónicas que un poco dialogan con las crónicas de Gabriel García Márquez y en esa medida lo que hicimos fue escribir las crónicas, también entre, pues digamos, hicimos que 4 mojaneros y mojaneras leyeran las crónicas en voz alta, las de Gabriel García Márquez, un poco también, porque esa memoria hablada, eso del contar narrado, la voz despierta y evoca un montón de emociones que tal vez no se alcanzan a condensar y a terminar de sentar en lo escrito. Entonces, hay, digamos, esa es la segunda apuesta, esas lecturas de habitantes de la Mojana, de las crónicas de Gabriel García Márquez, y, digamos, ya mi compañera les va a hablar sobre el álbum Mojanero, que es, digamos, todo lo que ocurrió, digamos, o le ocurrió a ella a nivel artístico y visual eh, dentro de la Mojana, dentro de la Mojana. eh, digamos que tiene mucha relación con el agua, su misma construcción fue a partir del agua, entonces ya ella les va a comentar. Pero sobre todo, pues para cerrar este espacio, y para, pues, como yo sé que de pronto fue un poquito, me extendí mucho, pero sobre todo querer y plantearles unas preguntas alrededor de primero, como esa distinción que siempre tendemos a hacer entre lo real y lo mágico y esa necesidad de verlo todo y entenderlo todo y creer que todo es real. Y para la muestra, y porque les quiero dejar esa curiosidad ahí, es que es, por ejemplo, cuando, para contexto de todos, cuando hablamos de Boca del Cura, que digamos en la Ciénaga en este momento hay un problema de inundaciones fuertísimo porque se desbordaron unos ríos y aunque se han hecho labores de infraestructura, eso va a ser obviamente un resumen muy tibio, discúlpenme los expertos, perdón las imprecisiones,
pero digamos, esta inundación frecuente de la Mojana que ha hecho perder cultivos, ganado, y pues que tienen en este momento los mojaneros, a muchos mojaneros, no todo el territorio está así, digamos, con el agua a las rodillas o incluso más arriba, viene un poco de una obra de ingeniería que hizo un cura llamado Gabaldá, que es este señor que está ilustrado acá. Entonces, para que, digamos, veamos una muestra un poco como ese, cómo se conecta la realidad con todo, encontramos un recorte, digamos, del periódico El Tiempo en el que López Michelsen habla, miren, después, 50 años después de la hora de Echa la boca del cura en el 38, casi 50 años después, López Michelsen habla de Gabaldá y se refiere a él en este párrafo. Cito, ¿por qué? Se preguntó. Porque un cura que no sabía de hidráulica, un cura que no sabía de ingeniería, porque lo que hizo el señor Gabaldá fue, pues el padre, fue pedir a los majagualeros que hicieran un boquete para hacer que el río pudiera entrar, porque también había unas sequías y pues también había hambruna, y él quería hacer que un poco como que el territorio se articulara mejor con el agua y de alguna manera mejorara pues el ciclo de siembra y cosecha. Pero lo que ocurrió fue que ese boquete se abrió y digamos que a ese primer boquete casi 100 años después, bueno, casi digamos, 90 años después, tienen en este momento los mojaneros y mojaneras en una situación bien difícil en cuanto a salud pública, sostenibilidad, alimentación, enfermedades, económicamente, pues tiene muy, digamos, es muy difícil para la población en este momento. Ahora, sigo con Mikkelsen. Un cura que no sabía de ingeniería, un cura que no sabía planificación, resolvió que se le podía abrir una boca al río para que se pudiera regar en los veranos y puso a toda la población a abrir lo que hoy se conoce como la boca del cura. Y por la boca del cura se metió el río Cauca e inundó todo el territorio de la Mojana. Se perdieron para la economía 400.000 hectáreas y todavía los gobiernos tratan de taparle la boca al cura que metió la pata. Ese, por ejemplo, es, digamos, como una de las cosas que nos encontramos, obviamente, digamos que sabíamos de Gabaldá, escuchamos de el Majagual, de hecho el Majagual es muy querido porque también consiguió unos territorios para el colegio y para el cementerio, pero en otros lados, obviamente, el eco de Gabaldá no siempre tiene buen sabor. Y quisimos como, digamos, esto es una gran foto de lo que un expresidente puede, digamos, como mostrar alrededor de la figura de Gabaldá y del impacto de lo que su obra dejó en el territorio. Otra, por ejemplo, muestra es, hay una historia de un señor llamado Pacheco, que fue un curandero conocido por, digamos, ser curandero, pero a través como de la devoción religiosa. Y él fue conocido también porque pues hay un mito que lo cuenta Gabriel García Márquez, lo cuenta Isidro en su libro Patas de Agua, y también lo recogemos acá, y es que él tuvo una lucha con el diablo y esa lucha, él salió victorioso, pero quedó, digamos, permanentemente con unas deformaciones físicas. Pues resulta que encontramos que Pacheco sí existió. Pacheco existió y su historia, digamos, es contada aquí un poco, otra versión en el tiempo, el 22 de marzo del 55, en el cual hablan sobre los poderes de un extraño curandero, donde acuden diariamente millares de enfermos. Aquí lo sitúan en Magangué y dicen que, pues, digamos, como cerca de Magangué hay una isla, y dicen que el lugar donde reside Francisco Pacheco se conoce con el nombre del Congreso, pero hoy le llaman la isla de Pacheco o Puerto Pacheco. Diariamente una verdadera romería llega hasta el lugar de la Mojana y miles de personas de distintos lugares del país, principalmente de las regiones del Sinú, atraídos por la fama del doctor Pacheco, que sin hacer incisiones extrae tumores y ejecuta operaciones quirúrgicas a sus pacientes. Y aquí también dice a sus pacientes y hasta cambia pulmones, usando tan solo para el caso una perilla de caucho y los vendajes necesarios. A la isla de Pacheco se ven viajar diariamente del puerto de Magangué boles expresos transportando centenares de personas de todas partes las que acuden en busca de remedios para sus males. No les quiero leer todo, digamos, esto lo pueden leer en la crónica y está, digamos, linkeado en la nota del tiempo para que también el ejercicio de detectivesco no pertenezca a alguien, sino también nos pertenezca a todos, pero también hablan un poco como de la deformidad de su cuerpo y además hay algo curioso y es que el Colegio de Médicos de Montería también monta una denuncia para que pues,
le quiten o sea, como que vaya al Ministerio de Salud y le impida seguir curando a la gente, pero pues es desoído, es desoído esto. Entonces, ahí ya creo que Andrea, no sé si Andrea está conectada. Pues no, no hay otra, hay un A, C, pero no sé si sea A, no creo. Listo, no, para no robarle el tiempo también a André. em, básicamente, básicamente, este es, ya va a entrar. Esto es como uno de los vestigios de poderles mostrar cómo en realidad no siempre es realismo mágico. Primero, una pregunta y es si el realismo mágico ya, digamos, se sale del libro y ya habita, y habita en este momento, eh, o habitaba desde siempre a la Mojana. Si el realismo mágico le pertenece a Gabo como género o simplemente fue un gran cronista de su tiempo alrededor de sentarse a registrar bueno, estas historias, chismes. em, y de alguna manera también, sí, y una pregunta es cómo podemos hacer eh, para cuestionarnos mucho sobre qué consideramos que se justifica o se debe ser narrado, debe ser perdurado o no. Y digamos, ya para cerrar un poco también, digamos, una pregunta que nos queríamos hacer era alrededor por ejemplo, ese chisme, aquí ya está André, ya con esto cierro, sobre esta cosa, digamos, de que los niños ya no escriben, ¿no? O este mito de que los niños ya no escriben o que los niños ya no leen, y también un poco callarnos la boca eh, con esos escritos que hicieron los niños. En ese taller que hicimos, por ejemplo, solo quiero leerles esa introducción para que nos demos cuenta de que la historia y las historias no nos pertenecen, de que por más miedo que tengamos que la tecnología vaya a hacer que leamos menos o que escribamos menos, tal vez no es así. Un ejemplo, la lamparita. En la tierra de la Mojana, en las lejanías de la ciénaga, se relata una historia donde el escalofrío atrapa a las personas que oyen o viven los sucesos. Cuando ven ese tenebroso aparato llamado la lamparita, a la medianoche suele aparecer en las partes lejanas. Esto lo escribieron niños y niñas de 12 años de la Hieras Mercedes en Sucre, Sucre, y pues no tienen nada que envidiarle a mucha gente con grado y con doctorado. Entonces, bueno, con eso cierro, agradezco el espacio, pues a todos que están acá, ya nos vemos en un ratico para las preguntas. Gracias, Titi. André. Hola a todos, buenos días. Qué pena unirme tarde, corriendo entre varias cosas del trabajo. Y estamos con Andrea organizándonos para hoy compartir este espacio con ustedes. Entonces, según nuestros planes, André debió haberles contado un poco sobre el proyecto y la parte de la escritura de las crónicas. No sé si alguien tenga algún comentario sobre eso antes de que yo arranque. Bueno, pues igual mi nombre es Andrea Sánchez, me presento, yo trabajé junto con Andrea en la parte visual del proyecto de Memorias del Agua, pues les voy a contar un poco sobre eso, como esa parte de ese trabajo de visualizar y mostrar y representar de alguna manera, o no sé si representar es la palabra correcta, pero dar una mirada sobre la Mojana, el territorio y también sobre lo que escribió Andrea eh, para este proyecto. Entonces, lo que quisiera es como compartirles la pantalla, ¿no? Entonces, espérenme, aquí resuelvo cómo se hace esto. Por favor, me dices si puedes. Yo te di los permisos, entonces yo creo que sí deberías poder. Ah, bueno, no, tal vez no. Para compartir la pantalla debes otorgar los permisos necesarios, me dice acá. A ver, ¿será que soy yo la que tengo que permitir? ¿No tienes permiso? Parece que no, pero espérate, a Entonces, ver. espérate. A ver, cuéntenme si están viendo. Sí, 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 estamos ¿Sí? viendo. Ah, bueno, perfecto, listo. Entonces vamos a Memorias del Agua, listo. Ok,
¿Ustedes me escuchan a mí? ¿Pacho me escucha? Sí, señor, lo Ahora escuchamos. sí, bueno, Sí, entonces de pronto doctor es Jorge. que se le fue el internet a Andrea. Esperemos un ratico a ver si vuelve a entrar. Sí, esto está muy interesante, doctor Jorge. Muy bueno. Esperemos a que vuelva a ingresar y seguimos. David, va a demorar, doctor Jorge. Mientras Andrea sale, no podríamos anticiparnos a unos comentarios de los expuestos brillantemente por Andrea Melo. Adelante, Pacho. Si quiere, hágale comentarios a Andrea Melo mientras llega la otra Andrea. Bueno, Andrea, primero que todo, felicitarte. Ha sido una charla muy amena e inspiradora. Voy a empezar por lo que dijiste. No se asombren por lo del chisme. El chisme y el mito dentro de la antropología filosófica también son verdades. Y eso se convierte en verdades en la mojana. Yo soy matemático, físico, ¿sí? Y no creo mucho en cuestiones de aparatos y eso, pero la lamparita es verdad, ¿sí? Lo de la lamparita. Yo, lástima que Delio Salcedo no esté participando El hoy hombre en este. de pronto entra a las 12, Pacho. Él siempre entra a las 12. Bueno, porque los navegantes, y yo he navegado mucho en la Mojana, sobre todo en la Ciénaga, en las noches se nos aparecen las lamparitas, ¿sí? Y ya uno sabe que debe ser prudente, no alumbrarlas, no gritarlas, porque se van acercando. En la Ciénaga de Zapata, bueno, y Julián, con toda seguridad, Julián Díaz de Majagual te habló, porque él vivió su niñez a orilla de la Ciénaga de la Mojanita, que también yo he navegado, navegué mucho en esa ciénaga, hoy desafortunadamente colmatada. Y en la ciénaga de Zapata, una noche íbamos de un corregimiento hacia Zapata en la noche y se nos apareció la lámpara y empezamos a gritarla. Y cuando vimos era que se nos estaba acercando y de verdad que nos asustamos mucho. Después decidimos quedarnos callados, pero en ese tiempo, en ese momento, la lamparita nos hizo perder. Perdimos el rumbo cuando esos yonceros allá, los que conducen los Johnson, son expertos y demoramos más de 2 horas perdidos en la ciénaga de Zapata. La lamparita es real, eso debe tener alguna explicación física,
Algunos dicen que es el metano, ¿sí? Pero no encuentra uno lógico, porque si uno grita o silba, ¿sí? Como que reacciona la lamparita. Pero es verdad. Lo de Jesucito también es cierto, ¿sí? Allá para que el doctor Jorge entienda, Jesucito era un santo pequeño que una señora eh, cogió un muñequito de oro y empezó a decirle a la gente que eso hacía milagro. Y entonces la persona, si tenía un dolor en el pie, le regalaba un piececito de oro a ese Jesucito y una cumbia, porque todo iba también ligado a la tambora mojanera. Entonces, allá en nuestros pueblos se hacían esas cumbias. Si la persona tenía un brazo enfermo, le regalaba un bracito de oro y decía que Jesucito le hacía ese milagro. Lo de las brujas, es verdad, es verdad. Yo tengo un hermano que es escritor, Miguel Salvador Gómez, y en estos momentos en el departamento de Sucre es un boom literario, un libro escrito por él que se llama Las Brujas de Majagual, ¿sí? Donde narra las historias de brujas famosas que se convertían en puerco, que se convertían en lechuza, que se convertían en culebras, que destruían hogares, etcétera. Eso en la Mojana, la gente no duda de eso, ¿sí? Y lo de los curanderos, creo que de pronto Julián está participando. Allá fue muy famoso un curandero apellido Aguilar, ¿sí? Que yo recuerdo de niño que él sacaba muelas con Abel los, Aguilar. sí, Aguilar, él sacaba muelas con los dedos y sin dolor, la persona no sentía dolor, ¿sí? Y yo lo digo porque mi padre me decía que eso era cierto, y mi padre no iba donde el odontólogo porque él tenía fe, era en Aguilar, le sacaban la muela sin dolor. Y Aguilar no utilizaba anestésico ni nada de eso. Igualmente era un ortopeda, ¿sí? Si una persona se fracturaba un brazo, se fracturaba una pierna, él con sobo, ¿sí? Los mejoraba utilizando fundamentalmente grasas de serpiente y sebo de venado, ¿sí? Esos chismes y esos mitos de la Mojana son verdades, ¿sí? Había también un señor apellido Barreto, ese lo conocí yo y le tenía miedo cuando yo era niño, porque ese señor se venía a pie, había fiesta de toros, por ejemplo, en Guaranda. Guaranda a pie de Majagual debe estar como a 3 horas y salía la gente ya cuando terminaban los toros a pie hacia Majagual y, y dejaban a Barreto porque él tomaba mucho trago tomando allá en Guaranda. Y la sorpresa de ellos era que cuando ellos llegaban a Majagual, ya Barreto estaba allá en su casa cocinando y todo, ¿sí? Entonces decían que tenía esa facultad de la teletransportación. Hay un interrogante que dentro de esta conferencia inspiradora de Andrea, que a uno le gustaría que no terminara nunca, ¿sí? Nos llama la atención. Dice, sería que Gabo fue a la sierpe. Lo que sucede es que en la región hay 2 sitios que se conocen con el nombre de la sierpe. No solo el corregimiento de la sierpe, que en estos momentos, estando eso a la orilla de la carretera San Marcos Majagual y la región de Rabón, está inundada, ¿sí? 3 años que ha acabado con esa población, que incluso ayer hicieron un paro porque la institución educativa está en condiciones precarias y están exigiendo que trasladen, que ubiquen ese colegio hacia otro lado. Sí, resulta que allá en la Mojana anteriormente, ese caño Mojana que ustedes vieron, sí, estaba atravesado por las aguas del río Cauca, que abrió el padre José Gabaldá. Después hablamos del padre José Gabaldá. Y
nosotros como niños y nuestros padres veían eso lo más normal. Pasaba una embarcación, una lancha, va para San Roque, y entonces se embarcaba y echaba el paseo hacia San Roque, que va al Palomar, se montaba uno en ese yoso y llegaba al Palomar, ¿sí? García Márquez, para saber bien de García Márquez, más profundizar más en esa adolescencia de García Márquez, hay que leer Vivir para contarla, donde ahí se dice que García Márquez todos los fines de semana iba a Majagual a jugar fútbol. Y en ese tiempo había un corregimiento llamado San Roque, que queda cerca de Majagual, que era centro panelero, ¿sí? A igual que Sucre, Sucre. Y había un comercio incesante y muy frecuente entre Sucre, Sucre y San Roque. Nada de raro que García Márquez, dentro de esa travesura, y después vamos a decir por qué digo travesura, García Márquez se embarcaba de pronto en uno de los Johnson o Penta, que son las embarcaciones que llevaban la panela y después regresaban con plata, frutales y eso, hasta San Roque. Y resulta que la Ciénaga de la Sierpe, esa Ciénaga de la Sierpe, que es una extensión es grandiosísima, ocupa la mitad del municipio de Majagual y la mitad del municipio de Guaranda, ¿sí? Está cerca de San Roque. De pronto García Márquez sí conoció la Ciénaga de la Sierpe. Y en la Ciénaga de la Sierpe, si ustedes hablan con Isidro Álvarez, ¿sí? Quedan unas islas llamadas las Islas de Macancá, construida, se dice la tradición, que la construyeron a mano los Zenú y que ahí era la cabeza de un imperio, porque ahí se han encontrado tiestos, entierros funerarios y todo eso. Según eso, eso era como la capital de un imperio. Ahí hay si uno llega a un pueblecito que se llama El Frío, Los Patos, ¿sí? Y la misma gente que vive en las islas esas de Macancá, dicen que ahí sale la marquesita, que ahí ya apareció Andrea. Entonces, cedo, después continúo, doctor, para que Andrea nos haga su exposición. No, listo, listo, Pacho, muchas gracias. Igual también, ahorita que usted habla de la lamparita y de Delia, ya le escribí a Delia y ya ahorita se conecta para que nos cuente de lo de la lamparita también. Eso es verdad, doctor Jorge. Y eso seguro que Delio alguna vez tuvo que haberse perdido, porque si uno molesta a la lamparita lo hace perder a uno, sobre todo en la ciénaga. Bueno, doctora Andrea Sánchez. Ay, no puedo creer que ya estuve hablando un montón de tiempo. Yo dije, nadie está diciendo nada, pero... Te desconectaste, o sea, te quedaste quieta y luego claro, te no me di cuenta y yo seguí hablando y hablando y hablando y después pregunté algo y nunca recibí respuesta y No me te di cuenta. desconectaste. Bueno, les pido mil disculpas. Yo soy como una abuela cuando se trata de ni siquiera de presentar mi pantalla. Entonces, bueno, vamos a volverlo a intentar. Vamos a ver. Listo. Cuéntenme si estoy compartiendo mi pantalla o qué están viendo. A ver. Sí, ya. Ah, no, estabas, ya no. Estaba. Listo, esperen, a ver. Ahora sí. Listo, ahora sí ya apareció. Listo, perfecto. Bueno, entonces no me alcanzaron a escuchar nada de lo que hablé. Nada. No, Okay. te toca desde cero otra vez. Listo, está bien, no hay problema. Mi nombre es Andrea Sánchez, yo trabajé junto con Andrea en este proyecto. La seguí básicamente en sus ideas y en lo que la primera propuesta, que fue esta de rastrear otra vez esos territorios de los cuales Gabo habla en La Marquesita de la Sierpe, y mi trabajo consistió básicamente en registrar como en mi cabeza y en mis ojos lo que veía, tomar fotografías
como de registro, para después hacer ilustraciones que acompañaran estas crónicas. Entonces, les voy a contar un poco cómo fue ese trabajo. Básicamente, lo primero y lo que estaba hablando ahorita para mí misma sola, es que mi primera decisión fue trabajar de manera análoga, eso quiere decir como de manera física y real, sin usar ningún programa de computador, no porque eso sea malo, y a veces yo lo hago cuando trabajo para hacer ilustraciones, pero este caso me parecía que requería como esa conexión de la cabeza con la mano, y yo quería usar acuarelas porque sabía que íbamos a hablar de un territorio que estaba intrínsecamente relacionado con el agua, y las acuarelas pues tienen una relación con el agua que es así, como en la cual hay muchas partes del proceso en las que es el agua la que decide cómo va a terminar la ilustración. Hay otra cosa importante acá, y es que al menos dentro de lo que yo encontré, quizás ustedes que son más conocedores de la mojana sepan, pero yo encontré muy poquitas representaciones visuales de la mojana y del territorio. Sí, en fotografía, muchísimas fotografías, muchísimos documentales, videos, pero en ilustración o en pintura encontré pocas cosas. Seguro que hay muchas más que quizás no están en internet, pero encontré pocas cosas, y eso, pues, nada, simplemente es como un punto a pensar, como de ese repertorio visual de la mojana o cómo ha sido contada la mojana, si ha sido solo a través de fotografías, pues chévere que este proyecto va a aportar una nueva mirada desde otro lugar. Eh, entonces, bueno, las acuarelas son especiales porque suceden cosas como lo que ustedes ven aquí en los pies de este señor que está mirando desde la puerta, ¿no? En el cual como que se mezcla, hay una parte en la que todavía estaba mojado, una zona del piso, entonces él se va a mezclar el pie de él con esa inundación que viene, y eso a mí me parecía que era importante para contar esa relación mojanera con el agua, y por eso fue la decisión de usar acuarelas. Otra cosa importante para el proyecto fue pues tener la posibilidad de viajar a La Mojana y estar en algunos de los municipios, ver cómo entra la luz. Y la luz pues es súper generosa porque es el trópico, y nosotros tenemos como una luz que es muy específica del trópico, que es como súper perpendicular, y allá también al haber agua pues hay unos reflejos de luz que hacen que todo sea muy iluminado, y era un poco también lo que yo quería como que se viera a través de las imágenes. Em, También esa mirada hacia los habitantes del territorio que habitan y están como en una comunión que a veces es dolorosa y a veces es bien con el territorio. Entonces, como las personas, por ejemplo, que usan moto, que son muchos hombres sobre todo, se protegen del sol y están como completamente cubiertos. Y Andrea hablaba de buzos de aire, que es como una metáfora bonita para hablar de, pues sí, como que están navegando o sumergiéndose en ese territorio que está también lleno de sol y lleno de luz. Y pues el proceso básicamente se trató de André, después cuando ya volvimos aquí a Bogotá, André me empieza a pasar a mí borradores de las crónicas que ya escribe, y yo pues arrancó a dibujar tomando como referencia lo que yo había visto, algunas fotografías que yo había tomado, fotografías que encuentro en internet, y también como una gran parte de imaginación y de como repertorio obviamente personal que es inevitable no traer para contar esas historias que tienen realidad, pero también tienen pues algo de magia o de mito, de leyenda. Entonces ahí está, por ejemplo, esta ilustración de la marquesita, eh, que es también para mí me interesaba que se viera como un personaje un poco acuático también, donde las manchas como de la acuarela jugaran y fueran como libres en esas ilustraciones. Fíjense, sí, aquí como que dejar que el agua controlara un poco el proceso para mí era importante
mostrar y también ser fiel como de cierta manera a la representación del territorio y de las personas que lo habitan. Si me están escuchando hasta ahí, creo que sí. Sí, sí. Listo. Entonces, bueno, pues este proyecto se compone de 4 entregas, cada una con una temática. Esa primera ronda de imágenes que vimos es más sobre una primera introducción al territorio y ya luego vienen unas imágenes y unas crónicas que hablan más como de los curanderos, los brujos, los entierros, y estas imágenes tienen más libertades ya de representación, donde ya pues hay elementos fantásticos entrando a jugar ahí, como esta cuerda que se convierte en una serpiente. Y hay otras que intentan ser un poco más documentales, digamos, que sean un poco más pegadas como a lo que puede ser la realidad, y yo intenté buscar muchas referencias y también ser lo más fiel posible a los espacios que habitan los mojaneros, las casas, cómo se ven, y los elementos, la ropa que usan. Es una mirada igual como que infinitamente filtrada desde la persona que soy yo, pero pues es una mirada que ahora se propone y se aporta como a esa visión de la mojana. Entonces, sí, pues ese fue un poco el trabajo. Eh, Hay mucha imaginación, hay mucho también de lo que vimos allí. Hay mucho de agua, hay mucho de dejar que el agua, como en esta imagen, resuelva un poco la ilustración misma, así sea un poco enmarañado todo, pero es un poco también el reflejo del territorio, que tiene como unos límites que son borrosos con el agua. Entonces la idea era que esas ilustraciones reflejaran pues todo esto en la medida de lo posible, a las personas, a las mujeres, a los hombres. Eh, y bueno, pues, ¿qué más les puedo contar sobre este proyecto? Pues hay también muchas ilustraciones que no entraron, digamos que hay algunas que se quedan como en bocetos, eh, pues que no entraron acá, pero pues el proceso, digamos, eso hace parte del proceso, como hay cosas que de pronto no funcionan. Mm, y pues sí, básicamente fue eso. No sé si alguno tenga alguna pregunta específica sobre las ilustraciones o algún comentario que quiera como decir o hacer en relación con esto, que de pronto yo no esté hablando y me esté saltando. No, 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 todos se escucha bien. Yo tengo una pregunta, Andrea, y es, o sea, de puro desconocimiento, ¿cuál es el rol, por ejemplo? Tú dices que me pareció muy interesante o muy curioso que dijeras que no hay casi ilustraciones para la mojana, que sí hay imágenes, que sí hay fotografías. O sea, digamos, ¿cuál es el poder que puede tener esa ilustración en la, digamos, en la memoria histórica de una región como esta que es tan particular? O sea, como para tratar de también de decir, oiga, hagan ilustraciones. Sí, bueno, yo lo decía en mi charla anterior conmigo misma, eh, que a mí me parece que estamos en un mundo que está muy saturado de fotografías, y por lo tanto cuando hay ilustraciones, estas permiten que haya un detenimiento un poco mayor por parte de las personas que lo observan, eh, de ver, ¿no? O sea, como estamos sometidos como a una grosera cantidad de imágenes, es muy difícil lograr como percibir realmente lo que todas esas imágenes nos están contando. Entonces, algo que yo le veo de valor a la ilustración en esta época precisamente es detenerse un poco, porque es algo distinto a una fotografía. Otro valor añadido es que eh, pues es inevitable como que haya, en la fotografía también es así, las fotografías a veces se habla de que son
súper objetivas, pero pues también hay un ojo que está decidiendo qué tomar, qué enfocar. O sea, no es del todo objetivo, pero la ilustración es aún más lejos como de lo objetivo y eso es valioso porque es como un documento también de no solo de mía como artista, sino también como de nosotros como sociedad, porque pues los artistas no trabajamos en una nube escondidos, sino que igual estamos como respondiendo a lo que las sociedades están pensando. Entonces, esto, una ilustración de los 50 se vería completamente distinta a una ilustración de ahorita del 2025. Entonces también habla de la época. Eh, Evidentemente ver el territorio propio ilustrado por un extranjero, que es mi caso, por ejemplo, en la Mojana, soy de cierta manera un extranjero, tiene un valor para las personas que lo habitan también porque permite como observar cosas que quizás uno siendo mojanero no observa, porque se vuelve parte del paisaje. Entonces, esos son los que yo considero valores como de la ilustración. Eh, sí, como el propio reconocimiento de uno mismo en algo como de cierta manera artístico, en una imagen artística. Gracias, Andrea. Al profesor Álvaro Wilce, la mano levantada. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a nuestras Andreas por esa maravillosa invitación, pues no solo a recuperar los textos originales de García Márquez, sino a ese esfuerzo maravilloso de recrearlos e ilustrarlos como de manera elocuente y muy hermosa, pues nos acaban de mostrar. Yo tengo como dos cositas. Una es que, bueno, primero yo he sido viejo lector de esas crónicas de García Márquez, que empecé a ir a Yapel, volví a ellas. Y por un lado yo encontraba cierta semejanza a un mito que ha rodado por las tierras auríferas de Antioquia. Hay la historia de una poseedora de esclavos allá en la colonia, y que la denominan como María del Pardo, María Centeno, una mujer que se enriqueció con su oro y que bueno, es repartida por todas partes, tanto en el oriente antioqueño, en Cocorná, como abajo en la mina famosa de Buriticá. Y bueno, de hecho, una versión novelada un poco distinta de Tomás Carrasquilla con la marquesita de Yolombo, la marquesa de Yolombo. Y bueno, yo veo algunas semejanzas. Lo otro que quería decirles es que hay un destino muy singular respecto a cómo se crean los mitos. En Ayapel, pues nosotros que pasamos muchas noches haciendo itinerales, haciendo medidas 24 horas en la ciénaga, y por supuesto allí se estimulaba el diálogo con los lancheros. Y había en particular un personaje lanchero, Juan Carlos, que nos inundaba pues de imágenes que el mito pues ha creado en la ciénaga. Y por supuesto había una maravillosa, para mí la más terrible era la de los animes, unos pequeños animalitos con los cuales se hacía un pacto y que le entregaban a uno riqueza y prosperidad, pero a cambio había que sostenerlos. Y si uno no le otorgaba lo que pedía el anime, el bichito ese lo empezaba uno a comer y se le empezaba a comer por los jarretes hasta que lo comía completamente. Le pedimos a Juan Carlos que nos llevara a la bruja que tenía pacto con los animes en el cedro, pero él se resistió. Pues para él, pues lo de nosotros era una malsana curiosidad de cachaco. Pero también me pareció singular que la imagen de Juan Sábalo, producto de una muy bella novela de un escritor, Leopoldo Verdella de la Estrella, que ya está empezando a formar parte digamos, el inventario de espantos y de seres misteriosos. Entonces hablan de Juan Sábalo y recreaban en cierta manera pues la imagen de cosmogonía, de origen de los peces, etc. A propósito de imágenes, yo creo que tú habrás visto a Andrea Sánchez, las poquitas que le hizo Grau a García Márquez en la revista Lámpara, muy bonitas, que uno también las colecciona. Bueno, no,
Felicitaciones, muchas gracias por este paseo maravilloso y estamos ansiosos de llegar a esas páginas, escuchar, leer y disfrutar de eso que ustedes han hecho. Ay, claro que sí, muy chévere tus aportes. Es curioso cómo, y con André lo veamos mucho, se repiten las historias, como que uno dice, no, todo es puro cuento, pero después ves que todo el mundo repite la historia y de pronto son personas que no se han hablado entre sí, uno está en San Marcos y el otro está en otro lado, entonces esa repetición también le pone a un duda a uno como ese recelo que a veces uno tiene de creer. Entonces, que las marquesitas se repitan no me parece loco. Que los niños en Cruz tengan esas ánimas en otra región de Colombia. Sí, hay como ecos que se repiten como en los territorios de distintos nombres, ¿no? Pero sí habla como una cosmogonía como colombiana y producto de la colonización y de lo que somos. Gracias por tu aporte, Álvaro. Listo. Bueno, ahí está Pacho con la mano levantada y también Pacho. Sí, Andrea, Delio, ya llegó Delio para que le pregunten sí, lo de la lamparita. ya voy a comentar a Delio. Delio, ahorita te estábamos mencionando con relación a la aparición de la lamparita de la ciénaga. Y yo les comentaba que eso es verdad, porque yo viví la experiencia en varias oportunidades que incluso nos hizo perder en la ciénaga de Zapata. Y yo decía que Delio debe tener muchas experiencias como buen navegante, ¿sí? Por todas esas cuencas de río Cauca en Magdalena, la ciénaga del San Jorge con relación a esa lamparita. Pero antes de que intervenga Delio, voy a aclarar una duda. Allá dice la gente a veces, sobre todo en Sucre, que García Márquez fue injusto porque nunca le dio el crédito a la Mojana, a Sucre. No, en Vivir para contarla habla belleza de Sucre. ¿Cómo será que compara la iglesia de Sucre con la catedral de Colonia, de Alemania? ¿Sí? Y narra también, fíjese que ahí no abunda en la experiencia de Cincé, pero sí narra la experiencia que tuvo en Majagual. Ahí dice que él todos los fines de semana se trasladaba a jugar fútbol a Majagual y que allá tuvo una novia de apellido Cervantes. Bueno, allá se supo en Majagual, y eso lo comentaba mi padre, que García Márquez en esos viajes que hacía a jugar fútbol se enamoró de esta niña que vivía en el marco de la plaza de Majagual, y García Márquez tomaba trago, ¿sí? Y en una borrachera se iba a casar con ella allá en Majagual sin que el papá supiera, el telegrafista, ¿sí? No sabía. A raíz de eso es que el papá se anima y lo manda para Zipaquirá, ¿sí? Porque se iba a casar sin permiso y sin nada. García Márquez era travieso en ese sentido. Y no exagera Andrea cuando dice de que el verdadero Macondo de García Márquez no fue la Cataca, fue la Mojana, es la Mojana. Claro, Los, los, totalmente. los personajes son identificados, ¿sí? De todas sus novelas, todo ese realismo mágico es construido a raíz de la realidad mojanera con la magia. La Mojana es una región mágica, es una región mágica. No es lo mismo ver en la mañana a la región de la Mojana a verlo en la tarde. Es distinto cómo cambian los paisajes, sobre todo en las aguas, en la ciénaga. Es totalmente distinto. En las mañanas las ciénagas están tranquilas y en la noche se ponen bravísimas las ciénagas, ¿sí? Y lo mismo las aguas de los ríos. Es una región mágica y además en la cosmovisión, como decía el doctor muy sabiamente, que tenemos los mojaneros. Los mojaneros nos gusta ser exagerados en las cosas, ¿sí? Con nosotros pescamos los pescados más grandes del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos las ceibas más grandes del mundo. En Corcovado es el cerro más grande del mundo, ¿sí? Las fiestas nuestras son las más alegres del mundo. La feria en Tacuazán eran las mejores del Caribe, etcétera. Bueno, también con relación a lo de López Michelsen, a mí, yo me honro de haber sido amigo personal de Alfonso López Michelsen, el expresidente.
y en una oportunidad fuimos a su apartamento con un grupo de mojaneros, porque él causó un revuelo grande cuando hizo esa crítica de la obra que hizo el padre Gabaldá en La Mojana. Resulta que cuando él dijo eso, sí, para decir lo que es la improvisación que trae daño, en Majagual se resintió, y en Majagual toda la gente rezandera y todo eso, acudieron a la iglesia a hacerle un desagravio al padre José Gabaldá, porque López le había faltado respeto a la memoria del padre José Gabaldá, porque el padre José Gabaldá, a pesar del daño que hizo con eso de la boca del cura, fue el mayor urbanizador que tuvo Majagual, y sí era ingeniero. La iglesia hermosa de Ayapel, ¿sí?, la empezó el padre José Gabaldá, no la terminó porque lo trasladaron en Majagual, y construyó esa hermosa iglesia de Majagual, que es verdaderamente una catedral. Construyó la escuela urbana de niñas, construyó la escuela de la casa de las monjas, construyó el croquis del cementerio, un tanque grande para coger agua en lluvia, ¿sí? ¿Y por qué el padre hace esa obra? Porque el padre venía de España, y mientras que en Majagual diariamente estaban enterrando a causa del cólera 10, 15 personas, las campanas de la iglesia no cesaban tocando muertos, ¿sí? Cuando llega el padre José Gabaldá, le dice a la gente, ¿qué pasa aquí? Entonces viene, no, que aquí debe haber un brujo en el pueblo porque la gente se está muriendo. Entonces el padre José Gabaldá, que venía con esa formación europea, ¿sí?, dijo, no, aquí se está muriendo la gente por el agua, ¿sí?, porque ya la boca del Caribona, por donde entraba el agua almojana, se había sedimentado, ¿sí? Y claro, entonces quedó sin agua, y el agua verde la gente la tomaba y dio cólera. Entonces fue la primera vez que allá se supo eso de cólera. Digo, eso es cólera, y tenemos que buscar a ver dónde hay agua mejor, o no se va a morir todo el mundo. Entonces el padre Gabaldá, como era ingeniero, se dio cuenta que habían 2 kilómetros del antiguo cauce del Mojana con el río Cauca. Se fue al frente del cerro de Guaranda, tiró una canoa, y la canoa tocó precisamente ahí en la boca del cura. Hizo otra vez el ejercicio durante 3 veces, y las fuerzas de las líneas de corriente que dicen los hidráulicos siempre tocaban ahí en la boca del cura, y dijo, bueno, aquí vamos a abrir una zanjita y el Cauca hace lo demás, ¿sí? Abrió una zanja de 2 metros de ancho, y al año ya tenía 200 metros de ancho. El Cauca estaba cambiando el cauce, ¿sí? Él era un gran ingeniero. De pronto no miró las consecuencias que iba a suceder de acabar con un equilibrio ecológico tan tremendo, pero en Majagual eso lo recuerdan con una gratitud inmensa, porque todavía los viejos dicen que si el padre Gabaldá no lleva el agua del río Cauca, todo el mundo en Majagual se hubiera muerto, ¿sí? Porque se estaba muriendo la gente con cólera, ¿sí? Con relación a, entonces yo le explicaba eso a López Miquelsen, y le explicaba bien la vida del padre Gabaldá. López Miquelsen conoció la boca del cura, porque cuando él estaba en el MRL, fue a Majagual en 3 veces, con Álvaro Escayón Villa y con María Elena de Crobo, y cogían el Johnson y pasaban la boca del cura, y en una oportunidad en la boca del cura se volteó el Johnson, que casi que se ahogan, ¿sí? Porque siempre de la salida del Mojana hacia el Cauca estaba más alto, ¿sí? Tenía que ser motoristas expertos, y tal vez no llevaron un motorista experto y casi que se ahogan ahí. Entonces por eso él se acordaba de eso. Entonces es injusto si se dice que García Márquez no le dio el crédito a la Mojana, sí lo hizo, sí, y es verdad, de eso estamos nosotros convencidos. Basta ir a Sucre para entender que Macondo es la Mojana. Todos los personajes los identifica la gente, todos lo identificamos, ¿sí? Entonces, Delio, te estamos esperando con mucha ansiedad para que nos explique eso de la lamparita en las noches en la ciénaga, porque es que yo digo que es verdad. ¿Oíste? Bueno, sí, Delio, tienes la palabra. Adelante, Delio.
Sí, buenas tardes, profe, buenas tardes, Pacho, buenas tardes, Buenas tardes, las Elio. Andreas. Qué belleza, qué bueno escuchar tanta historia, hombre. La lamparita, tantos misterios que hay que contar de la Mojana, hombre. Yo, ahora se me viene a la memoria Melquíades, el viejo que nosotros cuando niño, yo lo lidié, yo le ayudé a bajar del burro en la villa San Benito porque él esperaba a mi papá que bajara del Alto San Jorge para que mi papá lo transportara al San Jorge, a la Mojana, a Magangué, donde él hacía sus negocios de espiritismo, de quitar sal a los negocios. Y el señor Melquiades Díaz, allí esperaba 1, 5, 6, hasta 15 días, hasta cuando mi papá pasara por la vía San Benito, que venía del Alto San Jorge, y mi papá lo transportaba a la Mojana. Y bueno, y ese señor, él me contaba que había ido a Marte, que él se transformaba en perro, que él se iba a una fiesta y de pronto veían pasar un perro barcino y era él que se había transformado. Y la verdad es, Jorge y Pacho, que el solo hecho de uno asomarse a una ciénaga da ese miedo, infunde temor, da Respeto. la impresión, lo respeto, lo cobija a uno un manto de misterio, de miedo, y más de noche, porque las ciénagas de noche son tenebrosas, pero como uno ya conocía los cruces por las estrellas y más o menos uno se lleva como ya por la tradición, uno sabía por dónde eran las bocas para coger al San Jorge, para salir a Jegua, para salir allá a San Marcos o para coger al Magdalena. Y valga la pena, eso de las lámparas, eso es verdad. En el playón de la Villa San Benito, una vez mi papá se quedó varado allá en una punta que le decían la punta de la pesquería. Mi padre llevaba Corvina a Barranquilla, o sea, lo que llaman uno pacora, y el carro se le partieron los ejes y me tocó venir a mí a la 1 de la mañana de la punta de la pesquería, como a 4 kilómetros, a la vía San Benito. Payo sabe dónde queda la punta de la Sí, pesquería. Me claro, vine por claro. el playón, me Sí, vine sí. por el playón y a mí se me recostó una luz. Pero yo no sé, yo tenía una fe, siempre yo rezaba un Padre Nuestro. Yo le tenía miedo, era a una culebra o a un vivo, pero esas luces yo rezaba y me impresionó tanto que bueno, casi me devuelvo, pero yo me llené de valor y llegué a la vía San Benito a buscar el soldador para que le arreglara el cañón a mi papá. Eso sí está tantas cosas que hay. Y estoy con ustedes. Vea, Andrea, la verdadera Mojana, el verdadero Macondo está en la Mojana. Yo sostenía discusiones cuando estudié idiomas, la clase de literatura con el profesor Homero Mercado Cardona, que era una autoridad en la Universidad del Atlántico. Entonces yo me agarraba, sí, literalmente con él a discutir, porque todo el crédito se lo habían indilgado Aragataca, y se habían olvidado que toda la verborrea y todo ese poco de fantasía que inventó García Márquez se lo heredó a los ciencianos, y de allí a los mojaneros, con los mojaneros le complementaron. Yo conocí a un señor que se llamaba, él decían, era apellido Vilaró. Él era Sí. como una especie de inspector de obras públicas de los palcos de Corraleja. Y él me decía, yo conocía a García Márquez, yo lo sacaba de noche a playonear cuando iban los veranos a Sucre o vamos a decirlo, a la zoofilia, que también menciona en su novela. Él lo sacaba, Tabale Vilaró, el señor Tabale Vilaró. Entonces, cuando yo era bachiller, estudiando bachillerato, me echaba todos esos cuentos. Y máxime que yo pasaba en la Mojana y mi papá me echaba todo lo que le pasó a Cayetano en Chile Chimento cuando la mamá escuchó la lancha que venía, porque era un Grey Marino y roncaba. Esos motores se escuchaban a 6 a 7 kilómetros donde venían roncando y le dijo, ve a cambiarte que tú vas a llevar palio del obispo que venía de Monseñor Santo Santiago. Y entonces Exacto. voy a cambiar y le dijeron, no pases por ahí que te van a matar. Y él no creyó y los muchachos se le corrieron detrás los, Los vicarios. los hermanos vicarios, Sí, sí, sí. los chicas Sara. Los chicas Sara. Y lo mataron ahí llegando al balcón. Y cuando la mamá escuchó el alboroto, le dijo a la muchacha de cocinera, a la de servicio, cierre el portón que ya vienen los borrachos a fregar. Y era el mismo hijo que estaba tocando el portón, abre. Entonces en el callejón aprovecharon los carniceros, los matarifes,
y lo destriparon y lo mataron miserablemente. Y hay una lección que yo aprendí con esos señores que después los conocí yo en Mangue, con un restaurante ahí frente a la Albarrada, frente a la inspección fluvial. Me dijo: vea, mijo, nunca se meta en líos de falda. Lo que las mujeres buscan siempre es problemas. Nosotros perdimos fortuna, perdimos el pueblo porque querían a mi hermana, y no fue así. Matamos a un inocente. Tantas cosas que hay que contar. Vea, Jorge y Pacho, ¿sabe? Melquiades decía: mire, Isabel, va a haber tiempo en que nos vamos a esconder para comer. Y también le ofrecía a mi papá, le hizo muchos ofrecimientos. Dile a Delio, ahora que venga, que yo lo llevo a la casa amarilla para que le llenen un cuarto de plata, para que no pase trabajo, porque lo que viene es grave para el mundo. Y tantas cosas, ¿verdad? Que vea que hasta la misma fisonomía de la Mojana, el paisaje, no es el mismo de hace siquiera 15 años para acá. Cambió la Mojana con las crecientes grandes. Todo ese bosque se murió. Cientos de miles de árboles nativos cambiaron de curso los arroyos, los caños. Mojana no, siempre, como me decía, dice Pacho también, que él tenía una boca de entrada por allá, por la boca de la Caribona, donde se le metía pues, ¿aló? Ahí lo escuchamos. Sí. Se metía en el Mojana por esa boca, pero se sedimentó y le llamaban la boca de la Caribona, que fue lo que yo quise decirle a los compañeros de la Gran Mojana. Más no que el Cauca siempre ha sido por la Mojana, no, sino que se metía y él tenía una boca por ahí, por Caimital. Y allá arriba tenía boca, pero con aguas altas. Y siempre se metía e inundaba y fecundaba esta zona, la abonaba. Pero los caños estaban bien hondos y el agua corría rápidamente. Pero ahora con esta sedimentación no hay agua, literalmente hablando. Ya lo que antes yo conocí como navegable, ya no lo hay. Es más, usted se dio cuenta, Jorge, que la Ciénaga de la Villa y el Mamón por ahí donde usted pasó. Es más, a mí me mandan todos los días imágenes de Jegua y las canoas están para arriba. El viento la voltea para arriba. ¿Por qué? Porque San Jorge no tiene la fuerza para colocarla con la popa hacia abajo, sino que la atraviesa y les pone para arriba. El San Jorge ya no está corriendo con la misma velocidad de antes por Jegua, y el trayecto de Bocasejeve a la Ciénaga de la Villa, Jegua a la Boca de Teresa de San Antonio, se está perdiendo, se va a perder como se perdió el tramo de Los Ángeles, allá Jegua, pasando por Pumpuma, pasando por el Mamón y pasando por el Limón, que se aterró totalmente, que usted lo pudo comprobar in situ en estos momentos. Eso fue lo que yo quise dar a entender esa vez a los compañeros que me tergiversaron, pues, y de pronto hasta se burlaron de mí porque yo exageré. Yo fui un poquito hiperbórico, como somos acá los de la Mojana, somos los de San Jorge. Vea, a Sucre, Jorge, usted llega hoy y al día siguiente ya le tienen nombre. Le inventan una serie de cosas que es verdad o es mentira, pero ese pueblo tiene esa característica y son fantasmagóricos, son hiperbóricos. Quería también contarle a Andrea y a los compañeros que me están escuchando que el mito de la Mojana. Yo tengo un hermano que se crió en la Mojana, él no ha salido de la Mojana. Él llegó a la Mojana siendo niño del 75 y ahí se quedó. Y él me dice que el mito del Moján es verdad, que muchos nativos lo han visto, lo han visto pues con sus propios ojos, valga la redundancia, en la boca de Modesto, y acá otro pescador acá en Los Ángeles, que es de Loba, también me dijo que era un señor peludo y que se salía a las canoas a atacar a los hombres y de pronto asustaba más que también a las mujeres. Hay tantos mitos, tantas leyendas que en verdad García Márquez recreó esa realidad fantasmagórica con su pluma, tuvo ese acierto de recrear lo que siempre el ser humano ha tenido como misterio. Pero acá tuvimos la suerte de que hubo un universal como él y fue quien nos plasmó, nos dio a conocer en todo el universo, en todo el mundo, buscando un lenguaje no tan local, sino universal, diciendo que Melquiades había perdido los médanos de Singapur, se perdió después, y cosas por el estilo, pero valga eso que nos dio a conocer en todo el mundo como algo, somos fantasmagóricos, somos inventadores, y gracias también se le abona a Isidro, que Isidro hizo
o sea, reeditar la historia de García Márquez, cuando el historiador de García Márquez decía que los primos de García Márquez eran unos toscos, por decir como que nos dicen acá corronchos, la gente sincera, nosotros acá usamos abarca, usamos sombrero volteado, somos el campo. En cambio, la gente allá era gataca, como primero tuvieron mucha civilización, valga así, hay que aceptarlo, y ellos eran bastante refinados. Entonces, hacían esa diferenciación entre los primos de acá de García Márquez, de acá de Cincé, pero Isidro hizo recomponer la biografía de García Márquez y darle la importancia a la Mojana y a Sucre Sucre, sobre todo, que es verdadero Macondo. Delio, perdón, Muchas gracias, yo Delio. no supe de esa discusión tuya con los del grupo ese, porque ahí escriben tanto que tendrían que dedicarse día y noche solo a estar leyendo y escuchando esos audios. Yo de vez en cuando es que miro ahí, pero es inobjetable y sería algo contra la historia decir, por ejemplo, que el río Cauca no tenía conexión directa con el Mojana. Claro, claro que tenía. Imagínense, cuando hubo la batalla del 20 de mayo, que eso es historia y está documentado, sí, los patriotas fusilaron a los españoles y les decomisaron 2 corbetas. Corbetas son embarcaciones grandes, ¿sí? Sí, y señor. el generalísimo Córdoba se llevó las corbetas y las sacó por el río Cauca, por el Mojana hacia el río Cauca, y se las llevó de Nechí para allá, para los lados de las minas españolas, y para los lados del Bagre y Zaragoza, ¿sí? Le entraban embarcaciones grandes y Sí, las embarcaciones, para no luchar con la corriente tan fuerte del río Cauca y del río Magdalena, hacían el cruce por el San Jorge y el Mojana para salir ya cerca a la boca de Nenchí. La otra cuestión, el San Jorge también tenía comunicación con el río Cauca, porque así está documentado por el padre José Palacio de la Vega, cuando dice que se fue embarcado de Ayapel hasta Nenchí. ¿Cómo podía ser? A través del río Cauca, del San Jorge, y el río Cauca sería Caño Barco, ¿sí? Y salió el río Cauca. Además, gracias, gracias. Vea, el Pansegüita era un brazo del río Cauca, ¿sí? Del río Cauca. Y había también el caño Guanduzal, que ahí junto a Chi salía también un brazo del río Cauca directo a Mojana, que todo eso se ha sedimentado. Pero esas conexiones hidráulicas siempre existieron, que desafortunadamente por la sedimentación se cegaron y un gran daño le hicieron a nuestra región. Así es. Sí. Entonces Sí. tú cuando decías eso tenías razón, no estabas exagerando, tenías toda la razón. Sí. Bueno, con relación a los mitos que nos explicaba también la doctora Andrea Melo, allá en la región, doctor Jorge, existe el mito que también tiene algo de verdad, como lo dijimos en principio, lo mismo que los chismes, también tienen algo de verdad, son fuentes de relatativas, se puede decir, de los pactos con el diablo. ¿No? Allá, por ejemplo, eso que yo decía, que uno se embarcaba cuando estaba pelado en cualquier embarcación y los papás no se preocupaban, no, que va a salir a Santa Marta, que va a ir para San Roque, y entonces uno para echarse el paseo se montaba, porque uno allá todo el mundo sabía nadar, entonces los papás no tenían miedo que uno se embarcara en cualquier embarcación de esa, y en la tarde regresaba. Había una lancha donde los papás no lo dejaran embarcar uno, que era un bote de un capitán apellido Calderón, ¿sí? Porque allá en Majagual decían que ese señor tenía pacto con el diablo, ¿sí? Y que los niños que se montaran en ese bote, él cogía y se los daba al demonio, se los daba al diablo. Entonces uno, cuando veía al capitán Calderón, uno salía corriendo, uno le tenía mucho temor. Y hay cosas que uno no tiene explicación, pero que suceden. Un ganadero importantísimo que hace poco murió en Majagual era dueño de unas extensiones territoriales coloniales, se puede decir, de su finca. Y él tenía tanto ganado que nunca sabía
cuántos vacas ni cuántos toros tenían, ¿sí? Y él daba toros. Y cuando las comunidades buscaban para la fiesta de toros, cuando las comunidades, por ejemplo, el Naranjo, iba allá donde él a pedir para que diera los toros para la fiesta, él siempre daba puro toro negro, todos, los 30 toros negros, ¿sí? De un solo Entonces color. él, de un solo color y eran negros. Entonces él, que tenía ese ganado, si más no se podía decir, y llegaban las personas para llevar los toros, él se metía a la punta de monte y salía con los 30 toros atrás en fila india y se lo entregaba a la gente. Entonces la gente decía que eso lo hacía porque él tenía pactos con el diablo, ¿sí? Y que de noche salía también él a las puntas de monte a hablar con el diablo, ¿sí? Entonces, todo eso son de las leyendas que nos hablaba Andrea Melo, que es cierto, ustedes han recogido una memoria narrativa de la región rica, y que eso fue lo que hizo García Márquez también, coger todas esas leyendas que en parte son realistas y en parte también son mágicas, son mitos, mitologías, y, sí, pero que identifican al hombre mojadero. Sí. No sé, Delio, ¿qué otra leyenda de aquí? Hablamos de Jesucito, hablamos de las brujas, que sí existen, sí existen. Yo, las Claro, brujas, claro. yo no sé si tú O sea, has tenido alguna experiencia con las brujas. Es que yo tengo un bueno, hermano Delio que es escritor, se llama Miguel, y acaba de escribir una obra que se llama lo conozco. Las brujas de Majagual, donde él identifica las brujas que han existido y que hacían, que se transformaban, que se Pacho, transformaban en puercos. Pacho, me tiene que pasar el teléfono de él para invitarlo. Claro, sí. Entonces, Delio, no sé si tú tienes alguna experiencia con las brujas de allá de la Mojana. Bastante, Pacho y profe. No, sí, sobre todo los silbidos que lanzaban, unos silbidos agudos en la madrugada. Entonces Claro, uno les rezaba, les colocaba los dedos en cruces. claro. Y me acuerdo, Y significaba que una mujer estaba embarazada ahí en ese sector, cuando la bruja silbaba. ¿Sí? sí, señor. Entonces, ya alguna mujer aquí debe estar embarazada, callada. ¿Sí? Eso, esas No, son cuestiones que de allá de la región. Sí, Pacho, y otra cosa, vea, perdóneme, pero hay otra cosa de los entierros. Aquí hay una señora, aquí en San Marcos, que ya falleció, que ella fue a cortar leña y fue a al otro lado de la ciénaga de San Marcos. Y cuando clavó la canoa, la vareta así para aguantar la canoa, sonó algo metálico y escarbó y era un tesoro. Pero al instante se le plantó un toro negro y dijo, no, yo tengo que venir con refuerzo. Yo voy a venir para sacar este entierro sola, no, porque no puedo con eso. Y ella sabía bastante de brujería. Y otra cosa, Pacho, mire, a la señora con la que yo vivo actualmente, tiene mucha historia de eso. Y a ella únicamente es que se le prende una candela cuando va a una casa. ¿Por qué? Porque una señora que la crió a ella, que era negra, era de esclavista, descendiente de de estos gatos aquí esclavistas de San Marcos, fue acumulando en un jarro de vidrio, fue acumulando prendas partidas que a las blancas, las matronas, los verdugos entonces, los García, le iban regalando y ella guardaba. Y ella me cuenta, mi señora, que le dijo, mira María, no me muera, ahí debajo de ese palo coco hay un entierro, ¿viste? Para que tú seas la única que lo saque. Y el otro día yo le dije, vamos a ver, fuimos allá y enseguida se le prendió la candela y ella salió corriendo y se privó porque no tiene ese valor. Y no, yo no me atrevo a sacar eso. No sé qué es de realidad, pero la señora esa negra que era de origen esclavo, de esclavistas, de los actos mayores aquí en San Marcos, enterró un frasco lleno de prendas rotas, prendas partidas que le regalaban los blancos, entre comillas, de entonces, y le digo, eso es para que tú lo saques, pero únicamente a ti que se te prende candela, y ella que se le prende una llama como cuando usted prende un soplete. Y yo a la huerta mía, yo quisiera un tío con que Jorge fuera conmigo,
que ella va conmigo, mira, ahí, ¿viste la candela? No veo candela, pero ella, y se asusta todo. Mira, allá está la candela, allá está la candela, pero se le prende únicamente a ella. O sea, quiere decir que el entierro se lo dedicaron fue a esa persona. Y eso es verdad, porque a esa señora que yo estoy relatando, la que fue a buscar leña, tuvo que venirse a reforzar acá a San Marcos para pelear con un toro y se llevó que una espada en cruz para poder sacar el tesoro que habían dejado escondido los indígenas. Y tantos tesoros que de pronto ya lo encuentran, pero como los que los hayan van con el egoísmo, con las ansias de quedarse para ellos nomás, el tesoro se corre, dice, no, tienes que rezar o tienes que conjurar a quien lo enterró para que te diga dónde está el tesoro. Vea, Pacho y profesor Jorge, aquí en esta zona, desde lo que yo decía, todas las hectáreas de la Mojana, no las 400,000, pero sí hay lomas y lomas y lomas y lomas y lomas donde hay tesoros, donde todavía se encuentran tesoros escondidos y ahora más cuando el Cauca se sedimentó, esos caños y esas lomas. En la villa, allá donde yo nací, hay un caño que se llama Cholén, que quedó 3 metros debajo de la ciénaga. Y ahí, en el verano, cuando nosotros íbamos a faenar, yo llevaba a la gente a pescar en la lancha, que arrastraban las redes, sacaban guijarros, pedazos de barro, y ahí venían caspitas de oro, y uno estaba pendiente a coger el oro. En Cholén, en la ciénaga de la Vía San Miguel, donde usted pasó, Jorge, por ahí cerquita, a salir a la Boca del Luero, por ahí por este punto que le llaman, a ver, la Ciénaga de Machado, bueno, al lado de la Ciénaga de Machado había ese caño, que era un caño que conectaba a San Jorge con la Ciénaga de la Villa, y así Sí, había sí, un sí. poco de Era callo, gallina, la metra, por la Cholén. metra. Por Bueno, la sí, señor, bajando la metra, Un bajando momento, ya. Elio, lo que pasa es que había Andrés Giraldo levantó la mano, yo no sé si quiera, digamos, decir algo, o si después de, digamos, las Andreas, ¿qué opinan de toda esta conversación tan chévere que se ha dado entre Delio y Pacho? Hola Delio, hola Francisco, ¿cómo están? Pues no me atrevo a decirle Pacho a Francisco hasta que no me autorice él verbalmente. Pero precisamente esto de Francisco de Delio, esto que está pasando aquí en este espacio, también ocurría y ocurre. Siento mucho en este momento, pensemos en muchos multiversos, pero presentes está ocurriendo en la Sierpe gracias al ejercicio de la memoria y de la narración. Y esto que tiene la palabra contada y tiene la palabra narrada y la oralidad, que a veces lo literario como que la gente lee y lo guarda, pero este ejercicio, digamos, de estos seminarios y de saber que Don Delio es un mito y que, mejor dicho, un mito que viene a las 12 puntual a conectarse, a contar también lo que son sus pensamientos, a comunicar y a narrar estas historias, pues digamos como que reafirma mucho el sentido de nuestro proyecto, pues Don Delio y Don Francisco, como de poder recabar esas memorias y no solo sacarlas de la Mojana, sino asentarlas ahí, que se queden en la Mojana, que sean alimentadas por los habitantes de la Mojana, tarulleros, anfibios y coteros, pero también de otros territorios. Miren que ya me pasaba algo como para también cerrar este espacio y agradecerles a todos y a todas por su participación. Y es que me daba cuenta que a pesar de que vivía en la ciudad, vivía a una cuadra de un río y vivo a 4 cuadras de una montaña. Quitemos Bogotá, quitemos ciudad, quitemos todo lo que uno se imagina de una ciudad. Estoy al lado de un río y estoy al lado de una cordillera inmensa. Y a veces uno siente que esto mágico, obviamente, en un territorio como la Mojana o en los territorios de la Mojana y sus ciénagas, tal vez es más factible de reconocer por la misma belleza, quietud y poca intervención de sus territorios. Pero también siento que hay un ejercicio que tenemos que hacer como los que vivimos en lo urbano y es también revisar un poco las memorias, revisar y recordar lo de los abuelos y abuelas y también reconectarnos con un territorio que como se vuelve de todos, como que uno a veces pierde esa conexión con el agua, con, con, con lo natural, lo poco o mucho que quede, ¿no? Entonces, pues bello, gracias a ustedes digamos, como poder ampliarnos ese boquete que
nosotros dimos con una historia de la lamparita, con una bruja, con tres volantonas, con los curanderos, con la batalla de los brujos, que también les invitamos a leer la batalla de los brujos, que es una de las crónicas, y también, pues hay varias ahí, varias historias de esas condensadas, pero qué rico poder hacer más, escribir más, pues a partir si ustedes también quieren escribir y como hacer parte de las memorias del agua, para nosotros sería un honor. Pues aquí me pongo, me atrevo, André, pero yo creo que no hay lío, obviamente, en que pues ese Memorias del Agua sea para todos y todas un espacio en el cual Claro. podamos reunirnos y encontrarnos, y también si ustedes lo quieren acoger también y escribir ahí, pues bienvenido sea, O para que dibujar esto no se quede también. en un video de YouTube. Sí, perdóname, André, Sí. dale. No, sí, o ¿Cómo no? dibujar, o ¿Cómo no? incluir, o si conocen a alguien como que quiera como contar algo, dibujar algo, o sea, escucharlos es maravilloso, saber que las historias efectivamente se repiten, que esto abre un espacio como para recordar lo que uno a veces cree que es del día a día, pero para ustedes y para nosotras es realmente mágico, y para mucha gente también lo fue, ¿no? Como que esa capacidad de sorprenderse con las historias del día a día. Y cuando ustedes hablan como, ah, sí, yo me encontré la lamparita, ah, sí, cuando la bruja silba, es porque es como, sí, recordar lo que nos pasó en La Mojana, lo que seguramente está pasando ahora cuando hablan todos. Así que Vea, muchas al gracias. contrario, nosotros hemos recreado y estamos felices escuchándola a ustedes. De verdad que ha sido una conferencia de ustedes inspiradora, linda, hermosa, porque han tocado la fibra de nosotros los mojaneros, nuestra convicción, nuestras creencias, ¿sí? Y el lugar hermoso que tiene nuestra región en la literatura universal, en el mundo, ¿sí? Que desafortunadamente se nos está deteriorando. Y ahí viene, no quisiera uno entrar en líneas gruesas en esta charla tan hermosa, pero es obligatorio. Por ejemplo, nuestro presidente de la República, que le gusta tanto inspirarse en las obras de García Márquez, y está dejando acabadas de la mujer con ese chorro de terreno. Está matando a Macondo, ¿sí? Nos está acabando. ¿Sí? Eso que dijo antenoche en la reunión de los gobernadores nos hirió duro, duro a todos los mojaderos. Nos hirió que no van a cerrar Canegato, que, que no, que esa es una idea latifundista, cerrar Canegato. Y, hombre, presidente, cuide este patrimonio universal de la belleza que es la arquitectura. No hubiera querido, pero tocar esto, como lo decía Delio y ustedes, la doctora Andrea, necesariamente, tan pronto ustedes tocaron eso, yo hice conexión con las palabras del presidente. Y me duele en el alma que estamos heridos a muerte por ese chorro de candidato, y el presidente está permitiendo que nos agarremos. ¿Sí? Los verdaderos aurelianos, los verdaderos arcadios, las verdaderas Úrsulas, ¿sí? Que son nuestra gente que está enferma del mercurio, de la pobreza y la destrucción. Y esa región se está acabando por culpa de que no tienen la temporada, no querer tapar ese chorro. No es cierto que la región de La Mojana sea de latifundista. Vea, doctor, La Mojana hace tiempo sí, habían extensiones coloniales como esa que yo dije del señor Amin Clara, concretamente, que tenía tanta tierra que ni él sabía, ¿sí? Y así también habían feudos grandes territoriales en San Marcos, en San Benito, pero todo eso se ha ido dividiendo. El INPORA hizo reforma agraria, el Plan Nacional de Rehabilitación hizo reforma agraria, los padres han dividido con sus hijos, allá quedan son pequeñas y medianas propiedades. La única extensión grande en propiedades de tierras prediales es la finca Los Pájaros, que queda en jurisdicción del municipio de Ayapel. Y eso está en propiedad de la SAE
con queso era de macaco. Ya fuera de eso, no hay grandes extensiones allá. ¿Cómo se va a decir que querer tapar el Carayato es una idea latifundista? Si es que allá no hay latifundio, no lo hay. ¿Sí? No. Nosotros queremos piedad, compasión con nuestra región. La región se está acabando. Todo este patrimonio literario de la belleza, el que habla que Colombia es el país de la belleza y el centro del mundo es la Mojana. Es tan mágica que la Mojana fue la cuna de la Sierra Nevada de Santa Marta. Imagínense ustedes cómo es una región tan mágica y tan hermosa, ¿sí? Y se está acabando. El doctor Jorge, el doctor Will, que llegan de fuera, ustedes, la doctora Andrea, ¿sí? Ven el deterioro que va sufriendo la región, que de pronto los propios nativos no nos damos cuenta, pero los que llegan y empiezan a ver los comentarios, escuchar los comentarios de Cojué, una región próspera, hermosa, biodiversa, ¿sí? Que lo que están quedando son ruinas, son un ecocidio en la fauna, en la flora, y la gente enferma en nuestra región. Los aurelianos están enfermos, los Milquiades están enfermos, todos los aurelianos estamos enfermos, la Úrsula se va a morir y Remedio no se va para el cielo, sino que se va a morir alta de mercurio, y eso no lo ve el Estado colombiano. Muy triste lo que está pasando. No, Pacho, sí, eso es de acuerdo. Perdón, Jorge, Que se menciona. ya, Delio, sí, hágale, Delio, para terminar, para dar el cierre. Sí, Jorge, triste panorama, Andreita. Vea, la gente de la Mojana es gente trabajadora, gente amiga, gente contenta, gente con dicharachera, que siempre le ha gustado sembrar para comer y para exportar. La despensa de nosotros siempre había sido esa la Mojana, y esa parte de los arrastres allá de arriba de lo que esta jurisdicción de Ayapel, de San Jacinto del Cauca, la parte arriba de ahí de Majagual, Guaranda, lo que es Gabaldá, lo que es Villanueva, acá lo que es Sucre, Naranjo, eso diríamos una parte alta, de ahí sale todo el arroz que se consume en la costa. Y la gente se está muriendo de la tristeza, no tanto del hambre, porque hambre sí hay, sino de la tristeza, Jorge y compañera Andrea, porque no pueden sembrar, no pueden volver a sus feudos. Todavía hay los muchachos, imagínense que la escuelita que está ahí debajo de la sierpe tiene agua, barro, y ahora mismo con esta poquito de agua que empujó el Cauca por Caregato, se trató de inundar. Rabón no ha secado y las ciénagas estas tienen bastante agua aún. Y estoy viendo un fenómeno. Yo ayer vi un camión y vi unas patillas y le pregunté, oye, hermano, ¿esas patillas por qué tan pequeñas, hermano? Yo no, que es que la hemos tenido que vender así porque se nos vaya a negar, entonces nos pierde todo. Y la han tenido prácticamente que cosechar antes de tiempo. Claro que algunos sí lograron cosecharla a la sazón, maduras, pero me da la impresión de que muchos la están recolectando antes de que se le vaya a venir de pronto con un caregatazo, con estas noticias que ha habido. Y toda esa gente, doctora Andrea, no sé, un SOS, ¿a quién será? ¿A quién? Hay que cerrar Caregato para que la gente no se siga muriendo del estrés. Toditicos, aquí esto es un efecto dominó. Todos vivimos de la alta, de la media y la baja Mojana. Aquí ninguno se salva. Si la Mojana colapsa, toditicos morimos. Gracias, Delio. No, listo. No sé si las Andreas quieran decir algo ya para cerrar el espacio. Yo creo que ya está todo dicho. Muchísimas gracias por el espacio. Obviamente toda la historia de la Mojana tiene ese lado como de drama que conocemos y que sí, nos duele infinitamente y a los mojaneros les duele aún más. Nuestro accionar es muy limitado, pero pues desde los lugares donde nosotras estamos, obviamente emitiremos las voces y hablaremos con quien se pueda, pero pues sí. Somos pequeñitas, pero igual, pues nada, gracias a todos por estar acá. Gracias a ustedes por esta maravillosa conferencia que nos dictaron. Hermoso y muy inspiradora.
De verdad que muchas gracias, felicitaciones. Y usted, A ustedes. Gracias, Francisco, Delio y a todos. Y les voy a poner aquí en el chat un correo electrónico al cual pueden enviar, por ejemplo, si quieren escribir, dibujar, si quieren compartir algo pues con nosotras, pues para poder también que ustedes hagan parte de estas memorias del agua, obviamente, porque ya lo hacen, digamos, como estos oradores, contadores, buenos chismosos para nuestra ver, grandes chismosos. También pues invitados ahí a compartir lo que deseen y pues seguir creando comunidad. También ahí nos pueden encontrar en redes sociales como Memorias del Agua. Muchísimas gracias a todos y a todas y sobre todo a los mojaneros pues y mojaneras por seguir creyendo, digamos, en esa supuesta magia que en realidad está más viva que nunca, es más real que nunca y pues hay que también no olvidarla. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a todos. Dios, les comento que no es claro si dentro de 8 días hay seminario porque voy a estar por allá en Caregato, en el río Nechí. Entonces intentaré, o sea, sé que ya hay una conferencia asegurada para el 14 de marzo de una investigadora, Carolina Hernández, de la Universidad Nacional de Colombia, y también hay un médico veterinario de San Benito Abad que se llama Hernando Sfeir Benítez, que va a hacer una charla sobre ganadería en La Mojana. Entonces, bueno, ahí tenemos y seguiremos invitando a más personas. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar acá. Si alguien, o sea, si me puede Pacho dar el teléfono del señor que escribió el libro de las brujas, lo invitamos. O si ustedes conocen a alguien que digamos que mantenga esta memoria oral de La Mojana, más que bienvenido. Bueno, entonces muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Bueno, Gracias, chao. doctor Jorge. Muchas Gracias, gracias. 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 Gracias a ustedes.